Bien, en este video de repaso vamos a trabajar las ideas principales sobre la unidad de reacciones nucleares. En esta unidad, al igual que en la anterior y en el video de repaso, vamos a trabajar más que nada la parte conceptual, la parte teórica de este tema, y vamos a dejar de lado la parte de la ejercitación con el fin de repasar los contenidos más importantes de esta unidad y quedarnos con lo más importante. Bien, estas reacciones nucleares, como bien lo dice su nombre, son reacciones que ocurren en el núcleo del átomo, ¿sí? Un tema que nosotros ya vimos en la primera parte del año. Recordemos que el átomo siempre tiene una estructura repetida, ¿sí? Y estos átomos se van a ir diferenciando en la cantidad de partículas que forma cada uno de ellos. Bien, todos los átomos, como ya vimos anteriormente, tienen núcleos, ¿sí? En ese núcleo vamos a encontrar dos partículas, que son los protones de carga positiva y los neutrones sin carga. Y por fuera, ¿sí? Una nube electrónica, ¿sí? O corteza, en donde vamos a encontrar a los electrones girando en orbitales definidos. Esta estructura atómica, como dije anteriormente, se repite para todos los elementos de la tabla periódica, con la diferencia, ¿sí? De que cada uno de ellos tiene diferente cantidad de protones dentro de su núcleo. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento número 1, contiene un protón, un electrón y un neutrón, ¿sí? Y así sucesivamente los elementos van a ir incrementando la cantidad de protones. En el número 2 vamos a encontrar helio, en el 3 litio, en el 4 berilio, y así vamos a ir avanzando en la tabla periódica. Este núcleo, ¿sí? Que contiene los protones y los neutrones, es quien se va a modificar en estas reacciones nucleares, y va a originar esta situación diferentes fenómenos. El primero de ellos es la fisión nuclear. La palabra fisión hace referencia a que hay una fragmentación o una ruptura del núcleo atómico, ¿sí? Y se van a obtener núcleos más pequeños, ¿sí? Podríamos decir que en una fisión nuclear, un núcleo pesado con una gran cantidad de protones y de neutrones se rompe para dar origen a núcleos más livianos, ¿sí? Con menos protones y menos neutrones. Acá en la imagen, por ejemplo, vemos cómo el átomo de uranio, que es justamente un elemento que contiene una gran cantidad de protones y neutrones, se fragmenta o se rompe, dando como origen a otros dos elementos más livianos, como el bario y el criptón. Los elementos, ¿sí? Que generalmente sufren un proceso de fisión, es decir, que van a fragmentar su núcleo, son aquellos que tienen una cantidad de protones elevada, aproximadamente más de 86 u 87 protones dentro de su núcleo. Repitiendo entonces, si esta definición de fisión nuclear, sí podríamos decir que es un proceso químico que se da en los núcleos con 86, 87 o más protones, y en ese proceso este núcleo se va a dividir, se va a fragmentar y se van a originar núcleos más livianos, con menos protones y neutrones. De este proceso de fisión, el humano, ¿sí? Obtiene una gran cantidad de energía, es un proceso que se da en la Tierra de forma natural y que el humano puede aprovechar para justamente utilizarlo y así generar energía eléctrica, así que es la energía que hoy en día es más demandada por la comunidad y por ende es un recurso bastante beneficioso, ¿sí? Siempre y cuando se tengan las protecciones adecuadas, ¿sí? Los mecanismos de seguridad para llevarlo a cabo. Bien, en la imagen que vemos ahora tenemos la imagen de una central nuclear, de un reactor nuclear también le podríamos decir, y es en donde nosotros los humanos aprovechamos el proceso de fisión, ¿sí? En esta parte, ¿sí? En donde tenemos, el horno o el reactor en sí, ¿sí? Dentro de este reactor tenemos la parte en donde están las varillas de uranio, de plutonio, ¿sí? Este uranio o plutonio lo que hace es naturalmente emitir calor, ¿sí? Porque justamente son elementos radiactivos en donde la fisión se da en forma natural. Estos elementos radiactivos emiten calor, ¿sí? Ese calor, a su vez, calienta, ¿sí? Un tanque que tiene agua, ¿sí? Ese agua, obviamente, al recibir el calor se va a evaporar, y ese vapor, ¿sí? Se recolecta por una cañería, por un tubo, ¿sí? Y se lo envía a una turbina, ¿sí? Las turbinas de las centrales nucleares son turbinas muy grandes, ¿sí? Recuerden que las turbinas son grandes ventiladores, ¿sí? Estos ventiladores son muy grandes, ¿sí? Del tamaño de habitaciones, como por ejemplo las aulas de la escuela, ¿sí? Estas turbinas comienzan a girar
mueven un generador eléctrico que es quien transforma este movimiento de la turbina en energía eléctrica. Esa energía eléctrica luego se va a repartir a las distintas ciudades o comunidades que estén cerca de esta central. Una vez que el vapor ya hace, digamos, su trabajo, que es mover esta gran turbina, es recolectado y pasa por un condensador en donde se enfría y vuelve a estar en estado líquido, y este proceso se repite una y otra vez con el fin justamente de producir energía eléctrica a partir del uranio o del plutonio. Bien, de esta forma entonces, mediante el reactor, si el humano logra, a partir de estos recursos radiactivos, ¿sí?, como el uranio y el plutonio, realizar esta fisión nuclear para justamente fabricar energía eléctrica. Bien, estas centrales hoy en día tienen varios protocolos de seguridad bastante avanzados, son centrales que se dicen de tercera o cuarta generación, y todos los mecanismos de seguridad que tienen, ¿sí?, son a prueba de fallas, ¿sí?, no dependen de un accionar humano, sino que directamente si hay una falla en el reactor, por distintos motivos, estos se accionan y justamente se evita cualquier problema que ocurra en el mismo. Esto no pasó en Chernobyl, ¿sí?, un país de Ucrania, ¿sí?, que en ese momento estaba en la Unión Soviética junto a Rusia y Bielorrusia. Bueno, resulta que en Chernobyl había una central nuclear, que en este caso la seguridad de la misma dependía justamente del control humano, y debido a una mala experimentación que se dio en esa fábrica, bueno, se sobrecalentó el reactor nuclear, ¿sí? El hormigón que recubría este reactor nuclear se derritió, bueno, se empezó a filtrar aire y vapor de agua y ocurrió una gran explosión. Sí, digamos, después hubo una segunda explosión, bueno, ahí vemos la imagen de la fábrica cómo quedó, y este material radiactivo, ¿sí?, se diseminó por, digamos, toda esta ciudad, por Chernobyl, que hoy en día está inhabitable, pero también afectó a varios países de, digamos, de lo que sería Europa, debido a que los vientos también, digamos, esparcieron todos estos materiales radiactivos a toda la ciudad, digamos. Hoy en día, como dije, en Argentina hay centrales nucleares, sí, pero son de tercera generación, son bastante seguras, así que este problema está descartado. Bien, el otro proceso que tenemos en cuanto a las reacciones nucleares es la fusión nuclear, que es el proceso contrario a la fisión, en donde tenemos núcleos livianitos con pocos protones y pocos neutrones que van a colisionar, van a chocar, y en ese choque se van a fusionar, es decir, se van a combinar para dar un átomo o un núcleo más pesado. Eso pasa naturalmente en las estrellas, ¿sí? El Sol es, digamos, la estrella de nuestro sistema solar. No es la estrella más grande, de hecho es una estrella que se llama estrella enana, pero sí es la más cercana a nuestro planeta y por eso es tan importante. En el Sol y en el resto de las estrellas ocurre este proceso de fusión. En nuestro Sol en particular, ¿sí?, los átomos que chocan, ¿sí?, son átomos de hidrógeno, los más simples que tenemos en la naturaleza, y se fusionan para generar átomos de helio, ¿sí? Esto pasa todo el tiempo en nuestro Sol y por eso justamente está todo el tiempo emitiendo energía, ¿sí?, al espacio exterior. Nuestro Sol es una estrella joven, ¿sí?, el combustible que tiene, como dije antes, es hidrógeno, ¿sí?, y este va a durar por una cantidad de años bastante importante. Bien, la fusión nuclear, a diferencia de la fisión, el humano aún no pudo darle un uso, sí, o darle una utilidad, ya que si bien se pudo replicar acá en nuestro planeta, porque como dije recién, la fusión ocurre en las estrellas, en nuestro planeta el humano pudo replicar ese fenómeno para poder estudiarlo, pero hoy en día aún no se puede generar energía eléctrica a partir de la fusión nuclear, así que simplemente la podemos, digamos, llevar a cabo con fines académicos, es decir, solamente para estudiarlo. Dos instituciones que son el ITER y el MIT, que son dos agencias científicas de Inglaterra y de Estados Unidos, se encuentran hoy en día haciendo bastantes ensayos para lograr utilizar la fusión como método de producir energía eléctrica, de producción de energía eléctrica. Si bien sí, se hicieron muchos avances y se dice que estos países están cerca de poder justamente producir energía eléctrica a partir de la fusión, todavía no es posible, y es justamente uno de los desafíos de la ciencia del último siglo, debido a que producir energía a partir de la fusión sería bastante barato y además sería cero contaminante,
y sería energía ilimitada, por lo cual justamente se resolvería de una vez por todas el tema de la producción de energía eléctrica y de la contaminación en base a esto en lo que serían la comunidad mundial. Bien, dicho esto, damos por cerrada esta clase. Esos fueron los conceptos más importantes de reacciones nucleares. A partir de esta explicación vamos a resolver algunas actividades teóricas en función de este video. Cualquier consulta, me mandan un mensaje. Saludos.